Bueno, estamos de nuevo acá, el segundo día. Les damos la bienvenida al segundo día de la discusión de los problemas. Bueno, para los que no vinieron ayer, lo presentamos. Azul, Jonathan, o Johnny, como me dicen siempre. Bueno, en principio, ¿qué les pareció el examen hoy? A ver, levanten la mano los que les pareció más fácil que ayer. Wow, la mayoría. ¿A quiénes les pareció más difícil que ayer? Un par, sí. Y más o menos te digo lo mismo, digamos. Nadie, entonces, a un lado o el otro. Bueno, puede pasar, depende cómo. Por ahí ya como pasaron el primer día, el segundo día van más relajados, y es lo que suele pasar. Están como más relajados, entonces como que piensan mejor las cosas. Entonces por ahí les parece más fácil, por ahí no lo pueden, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar con el ejercicio 1. ¿A quiénes les pareció difícil? A ver, levanten la mano. Bueno, bastante, pero más o menos. Bien. Bueno, el ejercicio 1 no, en realidad el ejercicio 4. Lo leemos. Cecilia compró un libro de teoría de juegos. El primer día leyó la quinta parte de todo el libro y 12 páginas más. El segundo día leyó la cuarta parte que le faltaba y 15 páginas más. El tercer día leyó la tercera parte de lo que le quedaba y 18 páginas más. Después de esto, notó que le faltaba leer 112 páginas. ¿Cuántas páginas tiene el libro de Cecilia? Bueno, a ver, respondamos cuántas páginas tiene el libro de Cecilia. A ver, 365 dicen todos. Pero por ahí. Bueno, a ver, Azul pone la condición para ver. ¿Quiénes quieren pasar a explicar lo que hicieron en el problema 4, o sea, el primero de hoy? De los que están levantando la mano, ¿quién tiene puesto una remera blanca? ¿Sí? Eso es negro. A ver, abajo. ¿Y estaban levantando la mano? Sí. Y él también. Bueno, ¿quedan ellos tres? ¿Ustedes también? ¿Tienen remera blanca? Les costó decir si tenían remera blanca. Ella tiene remera blanca. Y de los que faltan todavía, de los de remera blanca que levantaron la mano, ¿quiénes todavía no cumplieron años este año? Yo. Bien, ahí está, ¿se descartaron ellos? No, ustedes ya estaban. Entre ustedes tres. ¿Son del mismo colegio ustedes? Sí. Bueno, y tienen... A ver, ¿qué van? No sé qué van. ¿Quién cumple antes? ¿Y vos cuándo cumplís? El 4 de 7. Ah, hace falta. ¿Y? Yo el 27 de octubre. 7 de noviembre. Listo, pasamos. Vamos. 10. ¿Tu nombre? Documento. Genaro. Genaro nos va a explicar qué hizo en el problema 1. El 4, perdón. Yo primero hice una tabla que decía las páginas del libro. Después el primer día, Sí, primer día. el segundo Hasta el tercero. y el tercero. Después yo traté de probar. Probé con 365. Entonces a 365 lo dividí en 5. 73. Que queda 73. Y al 73 le sumé 12. Porque decía que había leído la quinta parte y 12 páginas más. Entonces que esto me dio 85. Después hice 365 menos 85 para saber cuántas páginas le quedan, que eran 280.
Después hice 280 dividido 4, que me dio 70. Hice 70 más 15, que me dio 85. Y después hice 280 menos 85, que da 195. Y después hice 195 dividido 3, que da 65. Y a 65 le sumé 18, que eso da 83. Después sumé 85 más 85 más 85 más 83, que eso da 253. 253. Y después le resté 365 menos 253, que eso da 112. ¿Directamente probaste con este número o a... ¿Cómo hiciste Claro. para llegar al 365? Primero probé con 1060 y me di cuenta que me pasaba por un montón, entonces empecé a achicar, después fui a 500 y cuando vi que me estaba acercando empecé de un poquito menos. Justo hice con 400 y después con 350 y me fijé que faltaba poquito, entonces le fui sumando de 5 en 5 y ahí llegué a 365. Bien. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer pasar a otra persona para que explique este problema. ¿Quién lo hizo de una manera completamente distinta? O sea, sin ir probando los números hasta llegar al 365. Bueno, de ustedes dos que ya eran los finalistas de antes. A ver vos. ¿Vos? No, el de atrás. ¿Cómo es tu nombre? Genaro. ¿Otro Genaro? Wow. ¿Cuáles son las Me dio curiosidad, ¿cuántos Genaro hay en el salón? ¿Hay otro más? No, listo. Justo dos y la primera. Yo primero empecé agarrando el 112 y sumándole 18. Esto me dio 130. Después agarré el 130 y lo dividí por 2, porque me agarró un tercio y lo sacó. Entonces lo dividí por 2, me dio 65. Después el 65 lo multipliqué por 3 y me dio 195. Después a 195 le sumé 15, que me dio 210. Y después agarré el 210 y lo dividí por 3, que sería cuando sacó el cuarto. Entonces lo dividí por 3. Y me dio 70. Después agarré el 70 y lo multiplicó por 4, que eso me dio 280. Después agarré el 280 y le sumé 12, que me dio 292. Después
lo dividí por 4, que me dio 73. Y ese 73 lo multipliqué por 5, que me dio 365. Y esas son las páginas que leyó. Muchas gracias. ¿Alguno más lo hizo de esta manera? Varios, ¿no? Bien. Parecido, bien. Lo que quería destacar de esta idea por ahí es la estrategia general que usó Genaro, para resolver el problema 4 es empezar de atrás para adelante. No, de adelante para atrás. De atrás para adelante. Ay, perdón. Bien, entonces en el enunciado vieron que va diciendo en el primer día hice tal cosa, en el segundo día tal otra, así. Y al final dice que le sobraron 112 páginas. Sí, 112, ¿está bien? Entonces en vez de tratar de hacer las cuentas o pensar el problema en el orden en que se lee el enunciado, a veces es más fácil pensarlo al revés. Entonces él empezó con las 112 páginas que faltaban, le sumó las 18 que son las justo anteriores que leyó, y hizo esta cuenta para ver cuánto era lo de la quinta parte o la cuarta parte, no me acuerdo. Lo que pasa a mí es que yo ya practiqué este tipo de problemas, por eso ya me lo sabía. ¿Y lo hiciste de esta manera también? Sí. Bien, bien. Por eso quería decir, o sea, en varios problemas es muy interesante ver qué pasa si lo pienso al revés, ¿sí? Y a veces es más fácil y a veces no. Hay que ver cuándo sirve y cuándo no sirve. Y esa práctica, o sea, eso se obtiene con la práctica, ¿está bien? Si uno practica muchos problemas, se empieza a dar cuenta cuáles problemas salen mirándolo al revés y cuáles como que es lo mismo o cuáles es incluso más difícil si lo ve al revés. ¿Está bien? ¿Alguien lo hizo de otra forma? Por ejemplo, ecuaciones o alguna cosa rara que hayan dicho, no sé. ¿Con qué lo hiciste vos? A mí me dio directamente el resultado. Pero ¿cómo lo planteaste? O sea, ¿qué hiciste? Fui probando, pero me dio otro resultado. Ah, bueno. ¿Y alguno lo hizo de otra forma? O sea, pero me dio o lo hicieron, alguien lo hizo así, pero de forma directa, o sea, con fracciones, ¿no? ¿No? Lo bueno de este problema es que como pasó una serie de procesos, está bueno de decir, bueno, es como vuelvo hacia atrás, hago el camino inverso, en vez de ir hacia adelante, hago el camino inverso. Eso está bueno en la idea de este problema. ¿Sí? Bueno. Bien. Bueno, ¿quedó claro esta idea? Básicamente nosotros también íbamos a explicar de la misma forma porque la verdad nos parecía la más directa y más simple, ¿entendés? Aparte les queda la experiencia de que ustedes por ahí un problema así, si ven que yendo hacia adelante, o sea, leyendo el problema de forma normal, cuesta, entonces tratar de ver, decir, bueno, ¿qué pasa si lo miro al revés? Entonces, a veces se puede, a veces no, pero generalmente en estos casos no se puede, así que sí. Bueno, pasamos al ejercicio 2. Vamos a leer el ejercicio primero. Esperen que lo voy a leer primero, que no se cansen la mano. Bueno, ejercicio 5 o el segundo de la prueba del día 2. En la figura que va a dibujar Jonathan, vale que AB igual a FD, CE es igual a 4 veces CD, DE es igual a F, AG es igual a BC y es igual a CD. DFHI es un rectángulo, los triángulos FGH y CDI son iguales, el perímetro de DEF es 144, el perímetro de DEFHI es 168 centímetros, el perímetro de DFHI es 132 centímetros, el perímetro de CDFG es 156 centímetros. ¿Cuál es el perímetro de CEG, CDFH, DEGI y ABCG? Bien, ¿quién quiere pasar? De los que están levantando la mano, ¿quién tiene zapatillas, o bueno, zapatos, o el calzado que sea? Mojadas. Mojadas. De los que levantaron la mano y tienen zapatillas mojadas, ¿quiénes tienen zapatillas de más de un color?
Así como yo mío. Dos colores cuenta, sí, es más de uno. Cuadriculadas. Zapatillas. ¿Quién tiene zapatillas cuadriculadas? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Tienen zapatillas cuadriculadas? Miren que las vamos a ver. Así como el pantalón de azul. Así. ¿Vale o no? ¿No? ¿Y allá? ¿Sí es cuadriculada o no? Vos habías levantado, ¿no? ¿Allá? ¿Zapatillas mojadas y cuadriculadas y demás de un color? Bien, fácil. ¿Dónde está el cuadriculado? Trampa. Ya está arriba, ya está. Ya está arriba. Fue más astuta. Claro, es que no es cuadriculada, es como entrecruzada la tela. Una cosa así, puede ser libre interpretación. ¿Cómo es tu nombre? Guadalupe nos va a contar qué hizo en el problema 5. Yo le pongo letras minúsculas a los lados siempre. A este le puse A. Después a estos dos les puse B. A estos tres les puse C. A estos dos le puse D. Y a estos dos de acá le puse E. ¿Me puedes dar la medida, por favor? Después hice 168 menos 144, que me iba a dar estos dos lados. Porque 168 es todo esto. Y 144 es esto. Entonces este lado se sube acá, entonces sería como esto, y después me da estos dos lados que sobran. Después 24 lo dividí por 2, queda 12, y que es igual a D. Después hice 132, que es 2 lados D y 2 lados C, menos 24, que son 2 lados C, y me dio 108. Al 108 lo dividí por 2 y me dio 54, que es un lado C. Después, para saber los lados B, hice 144 menos 12 y queda 2B. No. Ah. Y que me da 90. 90 dividido 2 igual 45, que es igual a B. Después, para saber A más E, yo hice... Sí, pero, no, A más E. Hice 156, que es todo esto menos estos dos, y me da estos dos juntos.
48 era igual a 2A más 2E. Entonces, la mitad de 48, que sería 24, era igual a A más E. Después, para sacar A y E, yo hice como C de lo que sería A es lo mismo que es 4 veces, no, es A entra 4 veces en A más B. Entonces A tendría que ser el triple de, no, B tendría que ser el triple de A. Entonces B, como era 45, para que el triple es 45 dividido 3 da 15. Entonces A era igual a 15. Y entonces E me daba 9. Y 15 más 9 da 24. Después, C, E, G es igual a un lado A más, no, espera, C, E, G es igual a 2A más 2B más C, que era igual a 24. Ah, sí. Muchas gracias. Y 2E, que era lo mismo que 24 más 90 más 54 más 18, que era igual, que era igual a, ¿está mal? Sí, 186. Claro, ¿ves? No, no. Sí, por eso, 45 más. A es 15, acá es 30. Acá es 30. A es 15. Ah. Y a 192 CEG. ¿Cuál es la otra? C, D, F, H. C, D, F, H es igual a, es igual a 144. 144. sí, pero Así se pone muy es igual a 144. Después esto de D, E, G, I, que sería como esta casita con un techo bastante inclinado, da 180. Y A, B, C, Y A, B, C, E, G es igual a 204. Un aplauso. Bien, gracias.
más quiere pasar a hacerlo de otra manera bastante diferente a lo que hizo Guadalupe? Acá Guadalupe usó ecuaciones, ¿sí? O sea, puso letras, o sea, digamos como que más o menos. Pero, o sea, tuvo la solución es genial. Le cortamos la última parte para que no... Para así que no sea tan largo. Puedan pasar otros. Creo que todos sabemos que si ya están calculados los laditos, podemos hacer los perímetros que nos pide el enunciado, ¿sí? Entonces, por eso no hicimos la última parte, pero los resultados son esos, por si alguno quería controlar los números. ¿Alguno lo hizo con colores? De los que lo hicieron con colores. No sé. ¿Quién cumple en febrero? ¿No? Bueno, de los colores... Ah, él es que iba a pasar antes y no pasó al final. Vamos. Bueno, yo lo primero que hice fue pintar cada recta con diferentes colores. Yo pinté los colores, pero voy a poner los nombres de las rectas para que sea más fácil. Entonces yo anoté como un dato que me servía bastante, que CE era igual a 4 veces de CD. Entonces eso lo anoté como un dato. Después hice 168 menos 144, que me dio 24. 24 dividido 2 es igual a 12. Eso es lo que mide el lado de I. Después calculé 132 menos 24 es igual a 108. Dividido 2 es igual a 54. Después hice 144 menos 54 es igual a 90. Dividido 2 es igual a 45, que mide el lado ED. Después seguí con el dato que había anotado inicialmente. Entonces hice ED, que es igual a 45 centímetros, lo dividí en 3 y me dio 15 centímetros. Entonces CD es igual a 15 centímetros.
Y para calcular cuánto medía CE, hice 15 por 4, que es igual a 60 centímetros. Entonces, para sacar cuánto miden las últimas rectas, hice 156 menos 15 por 2 menos 108 menos, es igual a 18 dividido 2 es igual a 9. Y con eso saqué cuánto medía cada una de las rectas y sumé para saber cuánto era el resultado. Perfecto. Gracias, Agustín. Ahora Bueno. Jonathan nos va a explicar una idea que a veces sirve para problemas de geometría. Sí, ¿querías pasar? Lo hiciste de forma muy distinta. Muy. En vez de... ¿Hiciste qué? Ah, hiciste probando. ¿Sobre qué lados, por ejemplo, empezaste? ¿Sí? Bien. Fuiste poniendo números, pero ¿en qué longitud de lados? Para probar. ¿O probaste varios a la vez y te fijabas si daba? ¿En el chiquito probaste? ¿En este? En el más grande. Y lo ibas dividiendo. Lo ibas dividiendo en 4 y ibas probando. Claro, probando está bueno eso de ver justamente en ese. Bueno, antes que nada, por ahí, ayer, nosotros no dimos nuestra solución, pero igual, si alguno quiere que ver otra solución que por ahí damos, no hay problema, pueden venir después y les explicamos. Por ahí estamos también un poco acotados de tiempo, entonces por eso ayer no dimos al menos alguna discusión, pero alguna resolución nuestra. Lo que venimos hasta ahora son, digamos, dentro de las que teníamos pensado hacer, así que vamos bien. Bueno, en este problema vamos a hacer como un cambio al ejercicio. Y vamos a transformar esto, como me dice que CD, C es 4 de DC, ¿sí? Significa que D va a ser ¿cuántos CD? 3. Entonces, si decimos que en D entra 3 CD, yo lo que podría hacer es digo, ¿y si lo parto en 3? ¿Cómo van a quedar? Iguales. Exacto. O sea, D va a ser 3 pedacitos de DC. ¿Sí? Bueno, entonces, hacemos lo mismo con FE. ¿Sí? Y todos los pedacitos van a ser iguales. ¿Estamos? Bueno, me decía que el perímetro de EF era 144, ¿sí? Que está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiquitos, vamos a llamarle chiquitos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiquitos y uno más grande. Vamos a hacerle una raya más grande, ¿sí? Bueno, ahora el otro perímetro me dice que es de 168 y está formado por un grande, 6 chiquitos y a este lo puedo llamar, no sé, rayadito, ¿sí? O mediano, no sé, el nombre que quiera. O rojo también, podemos ponerle un color. Vamos a ponerle el color rojo, que quede más lindo. Sí. Lo ponemos rojo. ¿Sí? Bueno, entonces serían 2 rojos y 6 chiquitos. Y un grande. Entonces,
si nosotros comparamos, vemos, acá tenemos 6 chiquitos y un grande. Acá tenemos 2 rojos, 6 chiquitos y un grande. O sea, vemos que la diferencia es 2 rojos. Entonces, la diferencia que vamos a tener acá va a ser 2 rojos. Entonces, 24, o sea, 68 menos 144, es igual a 2 rojos. ¿Sí? Entonces, un rojo va a ser igual a 12. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos que este mide 12. ¿Sí? Bueno, ¿qué me decía después? Me decía que 132, ¿sí?, era de FHI. Bueno, del mismo modo como lo hicieron anteriormente, le restamos 24, que serían estos 2 rojos, ¿sí? Y esto me va a dar 2 grandes, ¿sí? Que esto me daría 108, ¿sí? Que sería igual a eso. Y entonces un grande va a ser igual a 54, ¿sí? Entonces, si yo ya sé cuánto es el grande, entonces ¿cuántos van a ser los 6 rojos, los 6 chiquitos? Exacto, 144 menos 54 me daría 90. O sea que si entre 6 es 90, cada uno, ¿cuánto va a valer? 15, 90 dividido 6. Entonces de esa forma puedo transformar el problema en chiquitos y grandes, ¿sí?, de otra forma para que me sea más sencillo resolverlo. O podría, lo mismo también podría decir, llamarlo con colores, que hay muchos que lo han hecho así, ¿sí? Así que bueno, teníamos ganas de mostrar una solución más. Por ahí, digamos, esencialmente la solución es más o menos la misma que los que hicieron los chicos que pasaron antes. Pero por ahí en algunos problemas usar colores o usar letras o usar chiquitos y grandes en los segmentos, por ejemplo, ayuda un poco más. O capaz que a alguno de ustedes le parece más fácil verlo con segmentos chiquitos y segmentos grandes. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los colores y me gusta usar los colores de mi cartuchera. Entonces me encanta hacerlo con colores. Y a otros les resulta más fácil hacerlo con las letras porque se confunden menos, ¿sí? Entonces la idea era un poco mostrar que todas estas soluciones más o menos son la misma. O sea, las cuentas vieron que hicieron 168 menos 144, dividieron en 2, después restaron otra cosa. O sea, las cuentas más o menos son las mismas, pero por ahí uno lo ve de cierta manera que puede ser un poco más fácil o un poco más difícil, depende de la persona y depende del problema, ¿sí? O sea, la idea es siempre que tratar de darles más herramientas para que tengan el mecanismo de resolver el problema que les parezca más cómodos a ustedes, ¿sí? El que mejor se adapte a cada uno, ¿sí? Es el razonamiento que a ustedes les parezca más lindo, ¿sí? Si les parece, vamos al 3. ¿Sí? Ya están levantando la mano. ¿Qué les pareció ese problema? A nosotros nos costó. Corríjanos si no nos equivocamos, pero no nos pareció fácil. Largo. El largo seguro. Porque sí. La verdad que sí. Bueno, mientras lo vamos leyendo. Bueno, dice, se escribe en una lista todos los números impares desde el 1 hasta el número 10.001. 1, 3, 5, así, puntos suspensivos, hasta 9.999 y 10.000. Andrés pintó los primeros 2.018 dígitos de la lista. ¿Cuántos dígitos quedaron sin pintar? ¿Cuál es el primer dígito que quedó sin pintar? ¿Cuál es el mayor número de la lista que tiene todos sus dígitos pintados? Bueno. ¿A quiénes visitó el perro ayer? Bueno, a ver, que quieran pasar, ¿no? Obviamente, de los que quieren pasar. ¿Sí? Bueno, ¿usan anteojos? ¿Qué usan anteojos? Tienen que estar con los anteojos puestos, ¿no?
O sea, eso es evidente. Acá tenemos 2. Ya se bajaron todos, quedaron 2. A ver. La provincia más cercana, acá, a Córdoba. ¿De dónde sos? De Córdoba Ah, capital. ¿vos? Santa Fe. Ah, te ganó. Venga, viene de local. Bueno, él no quiere pasar. ¿Cuál es tu nombre? Marcelo. Lo primero que hice fue buscar cuántos números impares hay desde el 1 al 10. Y al 5. 9. ¿Cómo dice esto? Se escribieron en una lista todos los números impares, desde el número 1 hasta el 10.001. Andrés pintó los números 2018 dígitos de esta lista. ¿Cuántos dígitos quedaron sin pintar? ¿Cuál es el primer dígito que quedó sin pintar? ¿Cuál es el mayor número de la lista que tiene todos los dígitos pintados? La lista es desde el 2018 hasta el... Contanos lo que hiciste. Yo lo que hice fue del 2018 hasta el 2019. Ahí está. Ahí vamos a hacer una aclaración. Bueno, acá Marcelo interpretó mal el problema en el sentido de que consideró que hablaba de números, ¿sí? En vez de dígitos. Claro, cuando dice Andrés pintó los primeros 2018 dígitos de esta lista, no los primeros 2018 números. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Este problema a veces cuesta interpretarlo, ¿sí? Entonces puede pasar de que se haya cometido errores. Gracias. Bien. ¿El que había quedado? En la... No. Bueno, ¿Otra persona que quiera pasar? ¿hay alguien de la falda? ¿Nadie de la falda? ¿Vos? Sí, pasa. No, no es de la falda. Era de Buenos Aires. María, vos sos de Buenos Aires, no hagas trampa. De la falda, dije. De acá, de la falda. ¿De la falda no? ¿Qué provincia falta? Ya decimos de varias provincias. ¿De Santa Fe? Catamarca. Formosa. La Pampa. La Pampa. ¿Hay alguien de La Pampa que quiera pasar a hacer el problema 3? Sí, no, ya pasaste. De La Rioja. Mendoza. No importa, nombramos y después dice si quieren pasar. Claro. La Rioja. ¿Qué dijimos? Tucumán ya pasaron. ¿San Luis? Salta. Salta ya pasó. Salta ya pasaste vos. Sí. ¿San Luis? El del show. ¿Alguien de San Luis? Después te contratamos. ¿De San Juan? ¿Ya volvió? Bien, lo hacemos pasar. Bueno, ¿vos Ahí querías tenés pasar? finalista. Vos querías pasar. Vos Dale. sos de Santa Fe, vení. ¿Ya pasaste ayer? Sí. Bueno, pasá un ratito para la primera pregunta. La primera pregunta. Matías, que ya pasó ayer, nos va a contar un poco cómo hizo el problema 6. Ya lo teníamos arriba, hubieran dicho antes. Bueno, lo primero que hice fue, primero me había confundido un poco, pero lo primero que hice bien fue, primero hice 100 dividido 2, que me dio 50,
y 50 eran los números impares, entre 1 y 100. ¿Por qué dividido 2? Porque la mitad de los números serían pares y la otra mitad impares. Exacto, muy bien. Y no me interesan los pares. Exacto. 5 de estos números solamente tienen un dígito, que serían 1, 3, 5, 7 y 9. Exacto. Y los otros 45 tienen 2 dígitos. Entonces hice 45 por 2, que me dio 90, y 90 más 5, que me dio 95. Entonces, entre el 1 y el 100 hay 95 dígitos con los números impares. Después pensé entre el 1 y el 1000. Pero lo que hice fue hacer 1000 menos 100, porque no me interesa más entre el 1 y el 100, porque ya lo hice. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. ¿Quién dijo no? ¿Dijeron no? Lo vamos explicando. Porque este es un problema largo y necesitamos que lo vayan siguiendo, ¿sí? Si no se entendió, digan que lo vamos explicando. ¿Se entendió por qué le resta 100? Yo no entendí porque Belén decía que está bien menos 100. Porque, o sea, lo que va haciendo es, decimos, primero buscamos los de una cifra. Los de una cifra son solamente 5. De 2 cifras son, o sea, 50. Pero, si contamos entre los primeros 100, son todos los números que están de 2 cifras y de una cifra. ¿Sí? Entonces, le quitamos 5. Por eso tenemos 45. Pero como son 45 números que tienen 2 dígitos cada uno, los multiplicamos por 2. Ahora, si miramos desde el 1 al 1000, tenemos los que tienen una cifra, los que tienen 2 cifras. Pero no queremos eso, porque ya los contamos. Entonces, queremos solo los de 3 cifras. Entonces, le quito 100, porque en los primeros 100 están los de 1 y 2 cifras. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bueno, bien. Le restaste 100. Que me dio 900. 900. Y este 900 lo dividí en 2, que me dio 450, que son los números impares. Acá no voy a, digamos, son todos de 3 cifras ya. Entonces hice 450 por 3. Que me daba 1350. Entonces en total ya tendríamos como 1440. En total de dígitos hasta ahora. No, 1400. Sí. Más 5, 145. Acá, acá y acá. 1445. Pero hay que prestar atención porque, o sea, ya acá no podemos hacer todos los números siguientes porque ya los repasamos. Entonces acá fui probando, multiplicando por 4 números, hasta que creo que el que me dio fue 243 multipliqué por 4. Lo que hice fue 2018 menos 1445. 573. Y aquí fui probando hasta que me dio un número. ¿Qué fuiste probando? Fui probando acá de números, multiplicándolos por 4 a ver si me da 573. Pero obviamente no me iba a dar ningún número multiplicado por 4, 573. Pero así uno me podía dar 572. ¿Se entendió lo que fue haciendo? O sea, como tiene que llegar a pintar 218 dígitos, y ya entre 1, 2 y 3 cifras tiene 1445, dice, bueno, ¿cuántos me faltan pintar? Me faltan pintar 573, ¿sí? Pero esos 573 van a ser de 4 cifras, ¿sí? Entonces lo que va diciendo es, bueno, voy de a 4, ¿sí? Para ver de llegar a este número que es el 573, ¿sí? Sí, o sea, les faltan pintar 573 dígitos y ahora ya empecé con los números de 4 cifras. Entonces quiero ver cuántos números pinté. Y los números en esta parte
son de 4 cifras. ¿Sí? Por eso al 573 tengo que buscar un número que multiplicado por 4 me dé parecido a 573. Cerca. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Quieres saber los 573? Dígitos. Dígitos, claro. Dígitos sin pintar. Pero esos van a ir siempre de a 4. Porque voy a ir agregando números de 4 cifras. No, todavía no. No nos llegamos todavía. Todavía falta que lleguemos al número. O sea, justamente es eso lo que estamos buscando ahora. ¿Cuál es ese número que cuando lo vayamos pintando lleguemos a tener completamente? Ahora, Matías nos está contando cómo él lo hizo en la prueba. Puede haber otras soluciones. Sí, una es dividirlo por 4. Bárbaro, al 573. Exacto. Si no te das cuenta, podés ir probando. Si no, lo puedes dividir en 4. ¿Sí? Yo ni siquiera me di cuenta. Bueno, él no se dio cuenta. Es cuestión de uno darse cuenta. A veces en la prueba uno se da cuenta. Bueno, si lo dividíamos en 4 nos da 143, 143. 25. Entonces prácticamente, digamos, 143 por 4 le voy a dar 572. Entonces lo que pasa es que pasó acá, o sea, entonces lo que pasa acá es que hasta el 2143 era, ¿no? El 2143 se pintan todos los dígitos. No. ¿Cómo 2018? 2018. No. Este es multiplicado por 4. Son los números. Son 143 números. Desde los que están con 4 cifras. Sí, guardar 1000. Ah, ¿cuál es el número? ¿Cómo hiciste para llegar? Pues bueno, iba de 1000 hasta 10.000. Iba al 1000 hasta 10.000 como 143, se suma el 1143 que era 1143. Entonces hasta este número, en todos los dígitos son pintados. Pero ¿qué pasa? Todavía nos falta uno. Entonces con 1144 solamente le pintamos el 1. Entonces hasta ahora lo que yo hice fue hacer una cosa que ni siquiera me acuerdo ya. A ver, La primera pregunta. era Entonces respondiste ahí. ¿Cuál es el primer número? Entonces le queda completar. ¿Cuál es el mayor número de la lista que tiene todos? Claro. Bien. Terminamos acá, así que vamos a pasar a otra persona. Y ahí elegimos una cosita. Bien. ¿Matías? ¿Era? Matías, gracias. Muy bien. Cortamos la presentación de Matías porque ya pasó ayer y nos dijeron eso. Él respondió las últimas 2 preguntas. Bueno, le dio 1 y 1143. Hay una cosita que es acá, hasta acá. Todos lo seguimos, ¿no? ¿Y qué pasó de acá a acá? Que no todos los números ahí son pares, impares. Claro. 143 era la cantidad de números de 4 cifras que yo me tenía que fijar a ver hasta cuál llegaban. Pero los números de 4 cifras impares, porque la lista era de los números impares, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se entendió? ¿Alguien lo continuó? O sea, llegó hasta ¿Acá? algo de por acá, por allá. ¿Pasa? Ah, pregunta. Dice parecido, pero una suma en 1445 me dio mal el resultado, entonces me agrandaron. Claro. ¿Allá? ¿Preguntas o quieren pasar? Preguntas. ¿Por qué usas tanto el 2018 en todos los programas? Siempre en todas las competencias lo vas a ver. Siempre se usa al menos una Porque vez estamos en el año en el que 2018. se está. Bueno, ¿Pregunta? Para usar. A mí me pasó que yo, en vez de contar solamente los impares, conté los impares y los pares. Claro. Entonces me quedaron todos los dígitos entre el 1 y el 10.000. Claro. Es más o menos lo que hizo Matías, pero Matías al principio sí contó los impares y después ya no. Yo me equivoqué por ser. ¿Allá? ¿Alguno tiene una pregunta mientras está pasando? ¿Pregunta? ¿No? Bautista. ¿Usaste el 143?
No sería ahí, pero o sea, no podemos hacerlo. Poco menos. Lo que hice fue multiplicar el 143 por 2, pero como me daba, o sea, yo tenía el 1000 de arranque, pero tenía que agregar los otros tres números. Entonces lo que yo hice fue multiplicar el 143. Lo que hubiese hecho si tendría esta fórmula, hubiese sido multiplicarlo por 2 y me hubiese dado 286. Pero como el 286 es par, no lo podía usar, entonces puse este 86, lo transformaba en 7. Entonces 1287. Ahí sería Ese es el que te dio. claro, la cantidad de dígitos y hasta el número que llegó. Y después le tuve que agregar uno más. ¿Un número más? Sí. Ajá. Bueno. Muchas gracias. ¿Pregunta? ¿Se entendió por qué multiplicó por 2? Porque los 143 en realidad son los dígitos, son los cantidad de números impares, ¿sí? Entonces, como tenemos que saber hasta qué número impar más grande llegó, tenemos que haber pasado por todos los pares, ¿sí? Entonces, si multiplicamos por 2, vamos a llegar hasta el 286, pero como el 286 no es par, no es impar, tendríamos que en realidad él lo que hizo fue, como él lo que hizo fue llegar al acá, bueno, acá viene a corregirlo. Ahí lo voy a explicar yo un poco. Dale. ¿Por qué? Sí, dale. Bien. Entonces, vamos a explicar un poco esto, lo que hicimos antes. Entonces, imagínense que ya coloreamos los dígitos de los números de una cifra, de 2 cifras y de 3 cifras, ¿se acuerdan? Y ahora nos quedan colorear 143 números en la lista de impares de 4 cifras, ¿bien? ¿Cuál es el primer número de esa nueva lista de números impares de 4 cifras? 1001, bien. Entonces el primer número es 1001. ¿El segundo número? 1003. Bárbaro. ¿Siguiente? 1005. Bárbaro. Bien. Entonces el primer número es este. El segundo, el tercero. No de toda la lista, ¿no? Solo a partir de los de 4 cifras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces yo quiero llegar a averiguar cuál es el número 143. ¿Sí? De esta lista. ¿Bien? Entonces lo que uno puede pensar es cuánto me falta del 1001 para llegar a este número. ¿Tenés una pregunta o qué? Porque ahora me acuerdo que también lo había multiplicado por 2. ¿A qué cosa? Al 143. Ah, sí. Sí. Está bien. ¿Hay alguno más? ¿Qué? ¿Te dio otro número? Sí, ahora ya lo vemos. Un segundito que quiero mostrar una cosita. Espérenme, por favor, paciencia. Bien, entonces quiero ver cuánto me falta del 1001 para llegar al número este que no sabemos, ¿sí? Entonces lo que se puede escribir es así, miren. El 1003 es 1001 más ¿cuánto? 2. Bien. ¿Y el 1005 cómo lo puedo escribir? 1003 más 2 o 1001 más 2. Eso. 1001. Porque yo lo quiero pensar desde el 1001, ¿sí? Entonces desde el 1001 tengo 1001 más 2 más 2. Más 2. Y acá hacemos un paso más. El 1007. Muy bien. Y ahora, ¿cómo puedo escribir esta parte de otra forma? Más 6 o más 2 por 3. Bárbaro. Escribamos eso. 1001 más 2 por 3. Bien. Y este es el cuarto número. ¿Sí? Y acá, ¿cómo escribiríamos este? Pero de esta manera, parecido a esto. 1001 más, no los escuché. Bárbaro. 2 por 2. Bien, y hagamos uno más. Así se
Bien, ¿y el quinto número? 29. Sería de esta forma directamente. Más 2 por 4. Bien. ¿Se dan cuenta qué es lo que está pasando? Siempre va a ser 1001 más 2 por algún número. ¿Sí? Y este número, a ver. Este número, siempre es 1001 más 2 por algún número, que va cambiando. Va aumentando 1. Va aumentando de 1, bárbaro. ¿Quieres decir algo? A ver. El número, Sí. el número que multiplicas es 1 menos que la cantidad de... El número que multiplico es 1 menos que... El número de la lista. Claro, perfecto. Bárbaro. ¿Lo ven a eso? El número, este, por ejemplo 4, es 1 menos que 5. Es el número anterior a 5. Y 5 es ¿qué sería? El número de orden de la lista de los números que estoy escribiendo. ¿Sí? Bien. Entonces cuando yo me di cuenta de eso, que para darnos cuenta hacemos esto que hicimos ahora, ¿no? Hacer varios ejemplos para ver si nos damos cuenta de algo que nos ayude al problema. Entonces, si yo quiero saber el número de la posición 143, 1001 más 2 por 142. va a ser 1001 más 2 por 142. Bien, porque tiene que ser uno menos que el que está acá. ¿Bien? Y ese número es 1285. ¿Bien? Entonces, el 143 venía de acá, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con los dígitos, todos los dígitos que sí pinté. ¿Sí? Porque 143 por 2... No, ¿cómo era? Sí, está bien. 142 por 2. Por 2, 286. Ah, bien. Bien, o sea... Multipliqué por 2, pero luego le agregué una pega 1987 por la cifra que Claro. faltaba. Por la del dígito que faltaba. Claro, porque era... Porque sabes que ya era 572, yo falta un dígito. Claro, o sea, el 143 venía de hacer 573 dividido 4, ¿se acuerdan? Eso daba 143 y deja el resto 1, ¿sí? Entonces, los 143 números los pinté todos, pero me falta un dígito más por pintar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no? Momento de preguntas, por favor. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Bien. Entonces, hasta el 1285 pinté todo. Y en el siguiente número, que es el 1287, bien, pinto solo este, el primer dígito, ¿sí? Porque me sobraba una de la división de allá, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahí no lo escribimos, pero era 573 dividido 4 daba 143 y el resto 1. ¿Sí? El 1 es este dígito que me falta pintar. Y con esto ya puedo contestar las preguntas. El número, el que está completamente pintado, que es la tercera pregunta me parece, es entonces el 1285. ¿Sí? Esa es la respuesta a la tercera pregunta. La segunda pregunta preguntaba cuál es el primer dígito sin pintar. ¿Cuál es? 2, bárbaro. Es este 2 de acá. ¿Sí? Y lo único que falta es la primera pregunta. Que es cuántos dígitos quedaron sin pintar. Como que nos concentramos solo en la segunda y la tercera. Bien, ¿hasta ahí se entendió? ¿Más o menos? Después se pueden acercar, acuérdense, a preguntar si les quedó alguna duda de cualquier problema. Primera pregunta. ¿Alguien contestó la primera pregunta, que es cuántos dígitos quedan sin pintar? ¿Alguien que no haya pasado antes?
¿Querés pasar? No, no sé, como que la contesté, pero no quiero poner. ¿No? No la contesté, pero contando los pares. Igual ya pasaste, me parece. Sí. ¿Vos no pasaste? Vamos. Contesté, pero no quiero pasar. ¿No? Ya, pasa. ¿Ya pasaste antes? No, bien. Mil. Ah, pero... Bueno, lo vemos. Pero es para contestar la primera pregunta. Ah. Bueno, pero lo vamos a A mí me dio que habían faltado, no me acuerdo tan preciso, pero era algo parecido a 20.528 dígitos sin pintar. Lo que no me acuerdo es si era 20.000 y algo o 20.000 solos. O sea, si era 20.000 o 20.000. No importa, o sea, ¿cómo fuiste haciendo? ¿Tenés? Tomás, Yo como pensé es cuántos dígitos de 1200 quedaban sin pintar. Quedaba 3 de ese número, tres de ese número y después todos los números de 1200 que quedaron, que eran 1289, que ahí hay 4 dígitos, es esto más 4, ese es 1289, otros 4 dígitos del 1291, otros 4 del 1293, otros 4 del 1295, otros más de 1297 y otros más de 1299. Esos son todos los números de 1200, todos los dígitos que no se pintaron, que son igual a ¿Hasta qué número empiezas? hasta 1299. ¿Querés anotarlo ahí? Son 4, 8, 12, 16, 20, 24, 27. Son 27 números, 27 dígitos, que no, hasta el ¿Querés anotarlo? hasta el 1299. Después todo el resto de números de 1000, que son, yo haciendo eso, el procedimiento, cada 1100, o sea, en el 1100, en el 1200, hay 192 dígitos, o sea, sin pintar a partir de eso. 190, desde el 1100 hasta el 1200, 1200, 1300, así. Ah, pero ahora desde el 1300, ¿no? Por eso sí, o sea, de 1301 hasta al 1399 hay 192 dígitos que no se pintaron. Y como este 3... ¿Cómo calculaste el 192? Sí, o sea, mientras fui haciéndolos en el 1000, me di cuenta, y en el 1100 me di cuenta cuántos dígitos había en total. Entonces esto, o sea, cuántos números había, que serían 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sí, las centenas, por 7, mira, 14, paso 1, 7 por 9, 63 más 1, 64, paso 6, 1344. Y esto se le suma a esto, o sea, 27, voy, y ahora voy, y 4 más. Ahora, 1344 por 10 me dan 13.440, que son todos los números, con el 2000, todos los dígitos de 2000 que no se pintan. Como son esto por 100, por cada 100 números, a partir de 1300, acá hay 10 veces ese, entonces hay por eso, por número. Pero el 1344 era del 7, ¿no?
De 3 hasta el 9, o sea, todos los números. Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, que hay 192 dígitos, o sea, entre 300, 400, así. Hay esos números que no se pintaron. Entonces, como acá en el 2000 habría 10 veces estos, son 13.440. Acá serían por 9, porque podría ser 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Por 9 me queda 0, 4 por 9, 36, 120.000. O algo así me había dado. Entonces sumamos esto, pasa a ser esto y queda 27 más 103.344 más 120.960 me da cuántos dígitos no se pintaron, más 1, que sería el 10.001, más 1, o sea, acá me van a dar todos los dígitos que no se pintaron, y que son 400. Dígitos que no se pintaron. Bueno, gracias. Gracias. O sea, acá nos perdimos una partecita donde no llegamos a encontrar el error, pero por lo que logré identificar es que llegaba a contar, pero esto era de las... El de los 1300, 1400, así, cada una tenía 192. Entonces por eso multiplico por 7. Claro, no explico por qué eran 192. Bueno, nos faltó ver de dónde... Claro, 180. ¿Cómo? Sí, hay una cosa. ¿De dónde sacaste? Claro, eso. Ah, acá. No, claro. Dígitos. Claro, ahí hay un error al principio y por eso se hace tan grande. Porque del 1301 al 1399, él había dicho que hay 192 dígitos. Pero no da eso. ¿Cuántos números hay del 1301 al 1399? ¿Hay? 98 números, pero impares. Bien. 50 me parece, ¿no? El 1, ¿sí? Porque si no estaríamos contando los pares y los impares. ¿Sí? En el medio tenemos solo los pares. ¿Sí? Entonces tenemos 50 números impares Ahí. en realidad ahí. Claro, del 1301 al 1000...
Claro, hay 100 números del 1300 al 1399, pero los impares ahí son la mitad, ¿no? Entonces, sí, son 50. ¿Está bien? ¿Sí? Porque son la mitad. ¿Bien? Entonces, de 50 tengo que hacer por 4 para calcular los dígitos que estoy usando ahí y me da 200. Bien, me debería dar 200 dígitos del 1301 al 1399 solo con los impares. Bien, entonces ahí ya hay un error. Y después se agarra. Bueno, ¿alguien lo hizo de otra forma? ¿No? O sea, que lo hayan que pudieron llegar a contar los números que quedaron, o por ahí arrancaron distinto. Por ahí arrancaron primero contando todos los números y quitaron los 2018. No sé, ¿alguien tomó alguna otra idea? ¿O arrancaron desde una vez que se terminó de pintar y de ahí contaron? Escuchamos sugerencias. Yo hice un cuadro, pero yo resté los dígitos que había contado, pero no se había contado. O sea, contaste todo. Claro, porque al sumar todos los dígitos... Claro. Bueno. ¿Otra? ¿Alguien? ¿Quieren que lo digamos nosotros? Bien, bueno, para yo terminar, ¿qué hora es? Ahí está. Bien. Bien, voy a explicar entonces la pregunta que falta, que era la 1, de cuántos dígitos faltan por pintar, ¿sí? Y lo vamos a hacer parecido a los primeros que pasaron, que era contar cuántos dígitos, bueno, ya lo contamos en realidad, cuántos dígitos ocupan los números de una cifra, cuántos ocupan los de 2 cifras y así, ¿sí? Habíamos hecho la cuenta antes de que los números que eran de una cifra, los de 2 cifras y los de 3 cifras, ¿se acuerdan que los sumamos recién para hacer las otras preguntas? Todos estos números daban 1000, ¿alguien tiene el 1445. Bien. Bien, eso ya lo habíamos contado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces no lo voy a hacer de vuelta. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ah, la primera pregunta? ¿Sí? ¿Tu nombre? Antonio. Yo primero empecé con del 1000 al 10.000 todos los números impares que había y me había dado 4500. ¿Están de acuerdo en que la cantidad de números impares desde el 1000 al 10.000 es 4500? ¿Sí? Hay que restar 10.000 menos 1000, ¿me da? 9.000. Entonces tengo 9.000 números, de los cuales la mitad es impar y la mitad par. Entonces 9.000 dividido 2 me da 4.500 números entre el 1000 y el 10.000. ¿Está bien? ¿Sí? Bárbaro, sigamos. Después yo lo multipliqué por 4 porque cada uno de estos 4.500 números tenía 4 cifras y me dio 18.000. Y como lo habían hecho antes, había de esas 9.573 cifras, creo, estaban pintadas. De acá, de 573 cifras estaban pintadas. Entonces hice 18.000
menos 573 y me dio 17.000 y Gracias. Un aplauso. Bien, muchas gracias. Claro, falta un número, ¿no? ¿Qué se olvidó? El 10.001, bárbaro. ¿Cuántos dígitos tiene? 5. O sea que... Exactamente. Perfecto. Más 5. Entonces, el compañero había contado cuántos dígitos faltaban de pintar de los números de 4 cifras. ¿Sí? Y le dio este número, que esto está bien. Pero ahora le falta sumar 5 por el 10.001. Por las 5 cifras del 10.001 y me da 17.432. Y este es verdaderamente la respuesta. ¿Sí? Sí, que a mí creo que me dio 17.436. Bueno, alguna cosa... Bueno, Pero entonces, creo que lo que había hecho era que también había como otra cosa que era como 3, que era de la otra círculo, que era como 35, pues sumé uno que me dio 36. bueno, después lo podemos ver si querés. Chicos, Bueno, escuchen. les dije que no se vayan, que les vamos a contar de la Odisea. Sí, vuelvo a repetir que si tienen alguna duda de los problemas, por favor acérquense ahora cuando terminen a preguntarnos lo que sea. Estamos disponibles un ratito porque enseguida empieza la Odisea. Y los acompañantes también al final nos pueden pedir algunas de las hojas de enunciados que quedaron. Ahora, chicos, escuchen muy bien. ¿Todos tienen equipo de Odisea? ¿Les falta? ¿Más o menos? Bien. Vamos a explicar un poco para que todos entiendan y entendamos cómo se arman los grupos. ¿Sí? ¿Preguntas? Eso, la Odisea es una actividad que se va a hacer ahora, que empieza a las 5. ¿Sí? Son las 4:30. Dentro de media hora va a empezar la Odisea, que es una actividad que se va a hacer en el salón grande. ¿Sí? En el salón de acá del centro. ¿Lo vieron? Bien. La Odisea se juega así, se arman equipos, que ahí voy a explicar cómo son los equipos, ¿sí? Y a cada equipo le damos una planilla, que es algo así, con hojas, donde hay varios acertijos, adivinanzas, para hacer apuestas, para hacer para dibujar, para hacer un cuento, una sopa de letras. ¿Está bien? Bueno, hay muchas actividades pero de muchas maneras distintas de hacerlo y bueno, muchos tipos distintos de actividades, hay de todo en la planilla. Y además de la planilla, que es ese papel que tiene Jonathan, además de la planilla va a haber juegos que tienen que ver con matemática y algunos no tanto tienen que ver con matemática, ¿sí? En los juegos, cada juego no les puedo decir bien qué juegos hay, ahí ya se van a enterar cuando sean las 5, nos van a ver a nosotros. Los exolímpicos, Jonathan y yo, y otros 4 chicos más, que somos los que organizamos los juegos, ¿sí? Y en cada juego ustedes se acercan y pueden preguntar cómo se juega. Hay algunos juegos que son de a 2, hay algunos juegos que son de a 1 o de a más, ¿sí? Entonces cada juego tiene sus reglas. Y las actividades de la planilla están escritas ahí bien cuáles son, cuál es el enunciado, cuáles son las reglas para completar la planilla, ¿sí? Entonces, para jugar a la Odisea tienen que armar equipos de hasta 5 personas, ¿sí? No se puede de 6. A lo sumo 6. Dice que tiene que sumar 11. Bueno, lo cambiaron cuando yo me fui a dormir, perdón. Entonces, son equipos de hasta 6. Sí, perdón, equipos de hasta 6. O sea, un equipo de 6 puede ser, ¿bien? Preferentemente 6. 2, bastante, 3. como 4 por lo menos, ¿sí? Pero no hay un mínimo oficial. Mejor si son más porque es más divertido. Es que en realidad no les va a dar tiempo, si son poquitos no les va a dar Claro. tiempo a hacer toda la planilla, pues son muchas y a su vez tienen que jugar, o sea, no basta solamente con esto, ¿sí? Bien. Ustedes que son de los más chiquitos como que les vamos a dar un par de tips, ¿no? Porque Sí. así tienen un poquito, porque lo más grande por ahí los que yo vinieron tienen un poquito más
más desventaja. Entonces, está bueno de que se puedan repartir las actividades. Claro, claro. Entonces, ¿cómo se arman los equipos? Cantidad de integrantes del equipo menor o igual que 6. O sea, pueden ser equipos de 6 personas, de 5, 4, medio que de 3 ya no, porque va a ser medio aburrido, ¿sí? Y la suma de los niveles de las personas que conformen el equipo tiene que ser 11 o menos, ¿sí? Entonces no pueden ser, ¿sí? ¿Cómo no entendí? La suma de los niveles Por de las ejemplo, personas. tenemos un chico de nivel 3, 2 de nivel 2 y completamos con y 2 de nivel 1, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, No, más, de nivel 1. sí. A ver, si es uno de nivel 3, 2 de nivel 2, ¿cuánto va la suma ahí? 7. Bárbaro. Y Ya entonces, tenemos cuántos integrantes. 3. 3. Entonces podemos poner 3 de nivel 1. O Bien. uno de nivel 3. Igual. Uno de nivel 3. Bueno, hay varias posibilidades de armar los equipos. Pero Eso lo arman entonces, ustedes. fíjense que la suma de los niveles sea 11 o menos. ¿Sí? Y otra cosa, una cosita. Acuérdense que la Odisea uno va sumando puntos tanto en la planilla, que es el papel que le vamos a entregar, como en los juegos. ¿Sí? Entonces, traten de separarse en el grupo y ir a jugar, después volver y hacer algún ejercicio de la planilla y así. ¿Bien? Eso, ese es mi consejo nada más. Traten de organizar los grupos ahora, si no tienen antes, y esperen, por favor. Puede participar, ayudar, colaborar, los acompañantes también. Muy poco.